Bienvenidos todos a su curso de homologación, NAFA. En el día de hoy le estaremos hablando sobre los contratos. Como bien sabemos, los contratos son un acuerdo de voluntad entre dos o más personas, los cuales buscan de arreglar, transigir y modificar obligaciones. Estos acuerdos provienen desde la misma revolución industrial, cuando tuvimos lo que es el laissez-faire, y el contrato debe de tener una serie de objetivos o de intenciones claras. En comentarios breves del juez Blackburn en Smith versus Hughes reza lo siguiente: si cualquier intención del hombre pudiera ser, él se conduce a sí mismo como un hombre razonable, pudiera creer que, consintiendo con los términos propuestos por la otra parte, y la otra parte aparte de la creencia de entrar en el contrato con el hombre, entonces se conduce a sí mismo, sería igualmente obligatorio, si fuera el intentado un acuerdo con la otra parte en términos. Más o menos así va rezando este, técnicamente sobre los contratos. Que tenemos una breve introducción. Secuencialmente hablando, se sintetiza la información para hacerla presentable al lector con leves traducciones. La materia contractual es compleja, pero sus introducciones deben famosamente llamar la atención en ciertas similitudes análogas que los expertos del derecho comparado pueden elevar al público para lo accesible del entendimiento y la educación. Pudiéramos, bajo el derecho comparado, la teoría general del contrato, decir que los elementos de deformación del contrato son el, el, el consentimiento y el objeto. Pudiéramos decir que esos son los elementos. Ahora, los vicios de consentimiento, pudiéramos decir que son el objeto, la violencia, el dolo y el error. Eso someramente y sopesadamente por encima pudiéramos hablar, pero no es lo que compete a este día. Este día debemos enfocarnos en lo que en el derecho anglosajón se habla, y no dista mucho de lo que hemos escuchado acerca de los contratos. Este proviene del latín contraere, abarcar en conjunto. Una serie de obligaciones y acuerdos entre dos o más personas y partes. Convención, un escrito hecho por las partes que evidencia los términos y condiciones de los contratos. En versos muy técnicos y estructurados para formar el documento, debe existir una oferta aceptada por las partes de manera apropiada, una de ellas a modo que sea binding, vinculante, creando una relación de obligaciones o un acuerdo agreement. Esta trío de doctrinas surten efecto, son las que llenan los requisitos básicos para un contrato. Oferta, aceptación y acuerdo, agreement. La doctrina de los contratos procede del common law inglés, con ciertas modificaciones en el territorio americano, como son el Uniform Commercial Code. Ahora, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo legalmente exigible entre dos o más partes. Puede ser oral o escrito. Es promesa de una parte o conjunto de promesas entre dos o más partes. Puede ser oral o escrito.
En todo caso, la ley reconoce un deber de cumplir estas promesas y permite la recuperación de daños y perjuicios por falta o incumplimiento de dichos acuerdos o promesas. La ley requiere que algunas sean por escrito para ser legalmente obligatorias. Ya estaremos viendo más ejemplos de esto. Generalmente los contratos se dividen entre formales e informales. Un simple e informal contrato puede ser una carta. Los formales usualmente poseen un léxico jurídico y están bajo sello. Los contratos se describen por ser unilaterales o bilaterales y deben contener una oferta, aceptación y sobre todo una consideración. Los contratos unilaterales, como bien lo dice, es el tipo de contrato que poseen una oferta, una promesa de hacer algo a cambio de actuar por otra. Mientras usted posea un contrato unilateral, siempre estará del lado de su ejecución oferante, ófero. Por un lado, esto es ejecutado, oferí. El acto jurídico que crea el contrato es nombrado consideración, consideration. En el contrato unilateral, la aceptación, acceptance, y la actividad, performance, son hechas al mismo tiempo y así no existe otra obligación para otra parte, pero hace que el derecho de demandar la actividad sea de la promesa original. Como ejemplo, tenemos que B propone que irá A propone a B que le irá a pagar a B $100 si B se suscribe y completa un programa para dejar de fumar. B se suscribe y completa el curso. A debe a B $100 por completar el programa. Vemos cómo la promesa de hacer una cosa está supeditada a uno solo de los individuos. Por ende, el contrato es unilateral. Y las obligaciones también parten de allí, de un solo individuo. Tenemos el contrato bilateral. Este es el contrato en que ambas partes hacen promesas. Esta es una incondicional para ambas. Si cada lado construye y asume un riesgo relacionado con producir un expresado y estipulado resultado. Si un contrato no es válido, obligatorio por la ley, enforceable by law, el acuerdo de las partes va a ser nulo o anulable. Un ejemplo se tiene que A propone a B que si A y B venden cierto granjero a cambio por B promesa a A que B pagará a A cierta cantidad de dinero para ejecutar una nota de hipoteca por el balance del precio de compra el día del cierre específico de la notarización. Fíjense cómo acá, en este contrato de compra y venta, o en esta venta, se hace también un contrato de hipoteca. Y en la hipoteca surte efecto en el cierre específico de la notarización. De la notarización o del deed cuando se hace el cierre específico de la venta y la nota lo que tiene como intención es el cobro de una deuda contraída por la actividad que ejerce A hacia B, que ejerce B hacia A. Y esta es bilateral, ambos se obligan. Ahora, los contratos nulos. Este es un acuerdo que era inaplicable desde su inicio. No había contrato. Ejemplos de dicho contrato sería un contrato ilegal, como juegos de azar o fijación de precio en violación de la ley federal. Un contrato puede ser nulo como una cuestión de orden público. Es posible para él llegar a cualquier otro requerimiento de un contrato válido, como con oferta, aceptación, consideración y demás, pero también un asunto de política pública, o porque es ilegal y puede ser nulo.
Un contrato moral va a llenar todas estas cualificaciones, pero será nulo porque un estatuto requiere que sea obligatorio a la ley. Tal acuerdo para, para venta de una propiedad real estate o para un arrendamiento lease para más de un año o como una garantía de débito a otra persona. Los contratos anulables. Tal contrato puede vincular solo a una de las partes del contrato y dar a la otra parte la opción de retirarse si así lo desea. Este tipo de contratos surge normalmente cuando una de las partes ha sido inducida por declaración fraudulenta a hacer una promesa y luego descubre la declaración falsa. Puede obligar a otra parte a cumplir sus deberes en virtud del contrato, incumplir su parte o puede rescindir el contrato y no cumplir con su parte. El cuasi contrato. Este contrato está implícito en la ley, aunque no pueda estar implícito de hecho. Y aunque las partes no hayan celebrado un acuerdo expreso, un contrato está implícito en la ley cuando una persona realmente realizó con el conocimiento y consentimiento de la otra. Y la otra persona, por lo tanto, aceptó el beneficio de la ejecución y se enriquecería injustamente si la ley no implicara un contrato. Como bien sabemos, un ejemplo claro es el arrendamiento. Ahora, los contratos deben ser firmados. Para que tenga validez, deben de estar firmados. Y este debe de contener testigos. Y estos testigos deben ser los mismos que están inmersos en el contrato. Ahora, la oferta o el offer es la forma en que se produce un acuerdo y es generalmente a través de una offer hecha por una de las partes y luego esa oferta es aceptada por la otra parte. Yo te voy a dar mi carro por $2,000. Esta es una oferta. Ahora, las ofertas también tienen un contenido, tienen una promesa que es el intercambio. Las promesas válidas son solamente aquellas las cuales tienen un intercambio de cuantía o existe una equivalencia al respecto. Existe una revocación de esta misma oferta que puede ocurrir durante el tiempo. Existe un tiempo, dependiendo de ese tiempo, se puede hacer una revocación. Y existen ciertas propagandas que deben de ser certeras y no ambiguas, que también son ofertas y son contratos. Ahora continuamos con la formación, que como bien lo habíamos explicado, debe de contener lo que es la, la, la oferta, la aceptación y la consideración. Ahora, ¿qué es la aceptación? La aceptación es cuando un oferante consciente por expreso acto, déjame modificar algo acá, o por implicación de la conducta a los términos de la oferta, de manera autorizada o requerida por el oferente, que vincula el contrato formado. Si la aceptación modifica los términos o añade algunos nuevos, generalmente opera como una contraoferta. Ya voy a explicar algo acerca de la contraoferta. Ese es un buen precio. Seguimos con el ejemplo del carro. Te daré mi carro a cambio de ese dinero. Fíjense que se explica lo que es el intercambio, se da por hecho que hay un intercambio y que hay un canje entre la propiedad y el dinero o la ganancia líquida. Ahora, la contraoferta destruye la oferta original.
Entonces se puede ver en High versus Range en 1840. Y también modifica los términos. Entonces puede ver cuando una persona está comprando o está vendiendo, y en el caso de High versus Range fue una venta de una granja por una suma bastante cuantiosa por aquel tiempo, en la que se modificaron las cláusulas, se modificaron los términos y principalmente la modificación que radicó fue la modificación de la oferta. Es decir, que si ofrecían 2.000, la contraoferta viene a destruir esa oferta de 2.000 y pudiera elevarla como disminuirla. En el caso de High versus Range, fue un caso un poco, un poco curioso, porque en este caso el ofertante es aquel que vende y el que acepta estaba haciendo la contraoferta. Pero en este caso, cuando él hizo las contraofertas a la baja, el dueño hizo una oferta a la alta. Y luego esa oferta a la alta vino a destruir la oferta a la baja, que luego quería aceptar en un momento dado. No, no se ve obligado el dueño a responder por esa otra oferta. Por eso la contraoferta destruye. Porque si yo digo, dame 2.000 por esto, tú me dices, no, se vale 2.100. Si yo te digo, yo te ofrezco 900, y luego tú dices 2.100, o no responde. Si tú dices, bueno, te doy 2.000, ya, ya la oferta y la aceptación ha sido destruida por esa contraoferta. Ahora, la aceptación es la expresión inequívoca de intención de consentir con el término de una oferta, comunicado por un oferente. Si, por ejemplo, en la aceptación hay un ruido estruendoso y se comunica, pero esta comunicación no es totalmente cierta, entonces ya no hay más oferta, ya no hay aceptación, porque debe del otro ser partícipe de lo que tú estás expresando. Tú no puedes hacer una expresión por tu propia cuenta. La aceptación debe ser una respuesta, debe ser no calificada. Quiere decir que tú no necesitas un perito para hacer una aceptación. Debe ser comunicada, debe ser una comunicación. Una tercera parte puede comunicar la aceptación. Es decir, puede existir un mediador de la oferta dada. Puede ser comunicada por mail carrier. Puede colocar la nota en el mail y enviarla. Ahora, si se quiere revocar esta nota, al hacer ese envío, esta también debe de ser notificada. Puede ser comunicada instantáneamente vía email. Ahora, la consideración. Veamos qué es la consideración. Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas para hacer algo o intercambiar alguna forma de consideración. El acuerdo puede venir en diferentes formas. El acuerdo implica el resultado de lo conducido por las partes. Lo que hace que el acuerdo sea expreso significa que las partes tienen expreso estado, que las intenciones y los obtenidos son el resultado del acuerdo. Existen acuerdos orales o contratos que son expresamente válidos, sujetos a disputas aplicables y recolectables. La consideración
es un monótono pero muy importante concepto. Una clara manera de pensar es por el tit algo, por el tat aquello, y el quid pro quo, algo por algo. Intercambio, opuesto de otra manera, simplemente significa un acuerdo. No existe una consideración, entonces donde no existe una consideración, entonces no existe un acuerdo. Eso lo debemos de tener en claro. Me disculpan un momento. Ok, estamos de vuelta. Estábamos hablando de la consideración del quid pro quo, del cambio de algo por algo, ¿no? O del intercambio, puesto de una manera diferente. La consideración es lo que cada parte trae a la mesa, o la transacción per se. La consideración debe ser suficiente para existir. Es decir, con ella se puede realizar, con ella es válido en su totalidad el acto jurídico. La consideración no debe ser adecuada para que el contrato exista. Es decir, no debe estar, no debe ser, no debe de tener rigurosidades o, o ponerlo en otros términos, no debe contener formalismo. El nudo pactum, que significa en latín acuerdo desnudo, es un acuerdo que no es obligatorio como contrato, porque no está investido de consideración. Es decir, es cuando ya se puede comprobar que no existe obligación o enforceability en un contrato debido a que éste no posee consideración, debido a que nunca se realizó una consideración o un intercambio como tal. Tradicionalmente existe un beneficio y un detrimento, es decir, una parte da algo y la otra recibe algo. Esto lo vemos en Corry versus Misa en 1875. Como bien lo había dicho, la formación, para que exista una formación, los elementos esenciales son la oferta, la aceptación, la consideración. Y todos y cada uno de estos elementos deben estar presentes para que se formen los contratos. Ahora tenemos otros términos que son muy similares, que se le dice el denominado Bergen, o pacto, o negocio. Es una mutual realización de un contrato o acuerdo. Un contrato o acuerdo entre dos partes es la que una vende productos o propiedades y la otra la sufraga. Esto lo tenemos en Barth versus Adher, como un verbo para vender en efectivo o en términos, tanto como intercambio o compra. Esto lo vemos en Will versus State. Tenemos algo llamado el warranty. La warranty es la garantía general o derechos reales. Es el nombre de una convención de garantías insertas en los registros, por medio de los cuales los titulares se obligan a sí mismos o a los suyos, para garantizar y para siempre defender. Los títulos contraídos en contrario a derecho es un reclamo que puede realizar cualquier persona, sin embargo, donde la garantía expresa que básicamente será en contra de los titulares y los demás dueños. Esto es llamado garantía especial. Un ejemplo de garantía la tenemos en los productos que se compran. Estos poseen una serie de propaganda y una garantía por 3 meses, garantía por 3 meses, garantía por tanto tiempo, útil por 18 años, etcétera, etcétera, etcétera. Garantías de carro, por ejemplo. Ahora, para la formación de los contratos
hay un requisito de certeza, y certeza generalmente. Para ser ejecutado, un acuerdo debe ser definido y cierto en cuanto a sus términos y requisitos, o contener disposiciones que puedan en sí mismas ser reducidas a certeza, e incluso si hay algunas imperfecciones formales en el contrato. Para tener un contrato válido, todos los términos deben ser acordados definitivamente, y el no estar de acuerdo con incluso un término esencial significa que no hay ningún acuerdo que se haga cumplir. La prueba para la exigibilidad de un acuerdo es si ambas partes han manifestado la intención de obligarse por sus términos y si los términos son lo suficientemente definidos para ser ejecutados específicamente. Para ser vinculante, un contrato generalmente debe ser lo suficientemente definido para permitir la determinación de un incumplimiento y remedio. Sin embargo, no se requiere que todos los términos del acuerdo se especifiquen con precisión, y la presencia de términos indefinidos o no específicos no impedirá necesariamente la formación de un contrato vinculante. Un acuerdo sobre los términos esenciales de un contrato no significa que los términos deban establecerse en el lenguaje más sencillo, y no se sigue que las partes deban compartir opiniones idénticas y subjetivas en cuanto al significado de los términos. Ningún contrato exigible entra en vigor cuando las partes dejan un término material para negociaciones futuras, creando un mero acuerdo para estar de acuerdo. Por lo general, un acuerdo para convenir es exigible, ya que sus términos son tan indefinidos que no demuestran una intención mutua de crear una obligación exigible. Deben identificarse las obligaciones de las partes para que puedan determinarse la idoneidad de su cumplimiento. Esto es eh, la certeza generalmente de que obviamente si no hay un término bien establecido o si se deja para después, luego este va a crear una confusión y va a crear una disputa que a veces no pudiera ser resuelta o incluso no pudiera ser obligatoria entre las partes, ya que no está bien definido de antemano. Ahora tenemos que en la formación de los contratos, para sustentar la prueba de un contrato oral, los términos deben ser lo suficientemente definidos para que un tribunal se determine con certeza el deber de cada parte y las condiciones relativas a la ejecución. Esto ya lo hablamos anteriormente. En algunas circunstancias, cuando solo una disposición de un contrato está ante el tribunal para su determinación y es tan vaga e incierta que no se puede hacer cumplir, puede dejarse sin cumplir y el resto del contrato queda sujeto a cumplimiento. Es decir, se obvia aquella la cual reza de ambigüedad y se continúa con aquella con con, con el resto del contrato. Ahora, también existen contratos que aunque sean ambiguos, no necesariamente son indefinidos. Ese es otro criterio. Ahora, error, fraude, tergiversación, coacción, influencia indebida o el error mistake. En general, un error puede definirse como una creencia que no está de acuerdo con los hechos, y se ha especificado que el término error se refiere a las creencias de la parte en el momento en que se celebra el contrato, no a la parte. Acto, sin embargo, el error de mistake en un contrato también se ha definido como un acto u omisión no intencional que surge de la ignorancia, la sorpresa o la confianza fuera de lugar, que es tan sustancial y fundamental como para frustrar el objeto de las partes. Un consejo práctico: la reforma puede otorgarse para corregir un instrumento erróneo, para expresar una verdadera intención de las partes en el instrumento. Esto se conoce como el error o el mistake. La legalidad de los contratos en general. En general, las partes son libres de contratar como mejor les parezca, en cualquier término y con respecto a un asunto en el que tengan interés.
siempre que el contrato no imponga obligaciones que sean contrarias a la ley, orden público o una regla establecida del derecho consuetudinario. Así la ley reconoce y protege una amplia libertad de contratación y las personas competentes gozan ordinariamente de la máxima libertad para contratar, pudiendo incorporar en sus contratos cualesquiera disposiciones que no sean ilegales o violatorias de orden público. Aquí habla acerca de la legalidad y de la libertad de contratar, de un principio de autonomía, el principio de autonomía y de libertad de los contratos entre las partes, ¿no? Siempre y cuando esta no sea contraria a orden público. Ahora, continuamos con la legalidad. La ley ve con buenos ojos la celebración de contratos entre las partes competentes sobre una consideración válida para fines lícitos, y los tribunales generalmente hacen cumplir los acuerdos privados entre las partes. De hecho, por respeto a la libertad de contratar, los tribunales dudan en interferir en acuerdos puramente privados. Los tribunales no pueden declarar ilegal un tipo de contrato específicamente autorizado por el legislador. De hecho, dado el fuerte compromiso con el principio de libertad contractual, los tribunales deberían dudar en inferir de una cláusula legal que otorga un permiso específico para contratar bajo ciertas circunstancias, una prohibición general contra contratar bajo otras circunstancias. Modificación, extinción y renovación. Una modificación de un contrato es un cambio de uno o más aspectos del mismo que introduce nuevos elementos en los detalles o cancela algunos de ellos, pero deja intacto el propósito general y el efecto del contrato. La modificación de un contrato normalmente ocurre cuando las partes acuerdan alterar una disposición contractual o incluir obligaciones adicionales, dejando intactas la naturaleza general y las obligaciones del acuerdo original. Las partes pueden modificar o renunciar a sus derechos en virtud de los contratos e incorporar nuevos términos. Asimismo, las partes pueden alterar cualquier término de un contrato existente mediante la celebración de un contrato posterior, y el contrato modificado se convierte en un nuevo contrato entre las partes, y el significado que se le dé a los acuerdos posteriores depende de la intención de las partes. Ok, un contrato nuevo modificado es un contrato nuevo que pasa por las mismas reglas de escrutinio que se aplican a la determinación inicial si existe un acuerdo exigible. Una modificación válida de un contrato debe satisfacer todos los criterios esenciales para un contrato original válido, incluyendo oferta, aceptación y consideración. Una modificación de un contrato requiere del consentimiento mutuo de ambas o de todas las partes del contrato. Por lo tanto, una de las partes de un contrato no puede alterar unilateralmente sus términos sin el consentimiento de las otras partes. El consentimiento mutuo es tanto un elemento necesario para efectuar una modificación contractual como lo es en la creación inicial de un contrato. Además, una modificación de contrato válida requiere consentimiento mutuo sobre el significado y las condiciones de la modificación, y las partes deben dar su consentimiento a lo mismo en el mismo sentido. Una modificación válida de un contrato requiere un acuerdo de las partes que debe ser enunciada, ya sea expresa o implícitamente, con suficiente precisión. Ahora, modificación, extinción, renovación y modificación. La jurisprudencia nos dice que el acuerdo subsiguiente para hacer una modificación y considerarse parte de un solo contrato, según la ley de Nueva York, debe hacer más que etiquetarse a sí mismo como una enmienda
o incorporar términos y disposiciones del acuerdo anterior, debe alterar los términos y disposiciones originales del primer acuerdo. En cuanto a los acuerdos subsiguientes o secundarios, debe verse varias secciones. Las partes de un contrato escrito suelen tener libertad de modificar o rescindir los contratos mediante un acuerdo por separado. Sin embargo, como es el caso de los términos del contrato original, las modificaciones deben ser conscientes con la ley. Es un principio fundamental de la ley de los contratos de Florida que una promesa debe estar respaldada por una consideración para ser exigible. Este principio se aplica con igual fuerza a la modificación de un contrato. A la rescisión, terminación o anulación. Generalmente un contrato puede ser cancelado solo bajo sus propios términos o por mutuo acuerdo. Los contratos tienen efectos de ley para las partes y solo pueden disolverse por consentimiento de las partes o por las causas previstas por la ley. Un contrato puede ser extinguido por ejecución de acuerdo con sus términos y por la expiración del tiempo durante el cual debe permanecer operativo. Además, existen varios otros métodos de ejecución de contrato, incluida la rescisión por acuerdo o en virtud de una disposición contractual, la rescisión por nulidad original y la rescisión por falta de consideración de un cumplimiento o incumplimiento material. Las partes de un contrato válido pueden rescindirlo o abandonarlo, o sustituirlo por otro, o por una conducta incompatible con la subsistencia del contrato original, impedirse hacer valer cualquier derecho en virtud del mismo. Definición de rescindir un contrato es derogar o cancelar el contrato unilateralmente por acuerdo o dejarlo sin efecto, derogar o anular. La rescisión es un recurso equitativo que invalida un acuerdo. No es una causa de acción que descansa en el principio equitativo de que una persona no puede enriquecerse injustamente a costa de la otra. El efecto del recurso de rescisión es generalmente extinguir el contrato rescindido de manera tan efectiva que la contemplación de la ley nunca ha tenido existencia y poner o restaurar a las partes al status quo o al estatus que se encontraban antes de celebrar el contrato. El recurso de rescisión o restitución es una alternativa a los daños y perjuicios en una acción por incumplimiento de contrato. Consejos prácticos. La extinción de un contrato no se presume y la carga de establecerse recae sobre la parte que la desea valer. A la rescisión, terminación o anulación, una jurisprudencia dice que la rescisión de un contrato es la abrogación, anulación o cancelación del contrato, especialmente una anulación del contrato por acto de una de las partes. Ahora, las condiciones del contrato van directamente ligadas a los términos, que es un término en un párrafo. Un párrafo es un verso que son usualmente son versos que son usualmente es un párrafo o verso que son usualmente vistos como términos. Si la parte deshonrada llamó la atención de la contraparte, que dicha estipulación es incorrecta, sino por el contrario jamás entraría en el contrato. Esto es cuando se invoca
una condición, un término, se interpreta un término del contrato. Esto lo tenemos en Bannerman versus White. El término debe estar en el contrato para el inicio de este. El ofertado debe estar en una posición de negar el contrato. Todo término inusual debe ser resaltado u oneroso. La incorporación de términos del derecho a un contrato es un concepto complicado en el área del derecho. Existen grandes problemas para términos y condiciones largos encontrados en webs y aplicaciones. Segundo, de especial conocimiento y habilidad. Donde el verso del párrafo es hecho por alguien que fue un experto en conocimiento o en habilidad, por un perito, es relevante que el sujeto en mano, que las cortes van a ver más la voluntad que recae en la estipulación o término, si las mismas palabras son utilizadas por el amateur o principiante con no especial experticia en el problema. El principio es ilustrado por dos casos resueltos en la venta de carros. Aunque sean casos contrastados los unos de los otros. En el de Dick Bentley versus Harold Smith se presenta una disyuntiva en cuanto a un monto y el año y el valor de un carro, en el cual Dick Bentley le hace saber que existe un libro azul donde que usan los vendedores de automóviles para basarse en los montos o en las cuantías de estos automóviles, y que este libro azul es el que regula la venta de estos automóviles. Lamentablemente, el señor Haro, cuando él presenta su demanda, él se basa en otro libro azul, donde surge la equivocación, donde estuvo la disyuntiva del asunto, y donde obviamente la pericia del vendedor de automóviles gana o se superpone en cuanto a la del comprador. Ahora, los contratos orales, los términos. El término de un contrato se describen las garantías y obligaciones de cada parte. Asume una vez finalizado el acuerdo. Existen dos acuerdos, de manera que estos son términos. Existe el término expreso, el express term, y los términos implícitos, el implicit term. Los términos expresos son oraciones hechas por las partes con la intención de crear un vínculo jurídico. Los términos expresos pueden ser orales o escritos. Los términos expresos versus representaciones tienen la necesidad de examinar oraciones precontractuales. Vamos a ver los, los precontractuales que entran dentro de las condiciones y los términos. Los precontractuales se dividen en dos categorías: el soplo, la falacia o el puff, que no tiene significado legal; la representación, oraciones de hecho ilegales que inducen el contenido del contrato; o el términos, que son oraciones de hecho que crean vínculos e obligaciones. Tenemos una pequeña gráfica que nos ejemplifica un poco más acerca de lo que son los precontratos. Se hace allí un precontrato escrito. El mismo es una falacia, es un puff. Si es falso, no tiene ninguna consecuencia jurídica. Ahora, si existe una representación, esta pasa a ser una cuestión legal y de hecho, y si esta es falsa, se puede iniciar un procedimiento de demanda o liability por misrepresentation, otro por damages fraudulento, y otro por negligencia, y otro por pérdida de sufrimiento. Ahora, si es por término,
Si es falso, dentro de las oraciones, o los versos, los párrafos, puede ser dentro de un liability o de algo llamado breach of contract, que es el rompimiento del contrato, que ya lo vamos a ver más adelante, que tienes un derecho automático de damages o de daños y perjuicios, que generalmente genera una expectación, un interés. Existen, sin embargo, términos de iguales en fuerza. Para esto se subdividen en tres términos, tres tipos de términos: la condicional, el garántico y los innominados. Un término que claramente es importante, va usualmente ligado a las cortes, es el de condición. Aquí la condición es quebrada o breached o rota por parte inconsciente. Aún es institutable por el contrato, tratado como repudiado, y este no necesita de un futuro arreglo. Puede ser aplicable una demanda por lesión, daños y perjuicios, como es el caso de Poussat versus Spears and Pond en 1876. La palabra garantía se describe como un término contractual que es el cual, al ser roto, acarrea importantes consecuencias. Si la garantía es rota, breached, la parte inocente puede demandar por daños y perjuicios. Sin embargo, no están intituladas al terminar o finalizar dicho contrato. Los innominativos son los términos que, una vez son rotos, son importantes o triviales. Sus consecuencias, dependiendo de la naturaleza del rompimiento, breach, si son efectos del rompimiento, breach, son serios. El término actuará como una condición si son menores los hechos a las garantías. Esto lo podemos ver en Hong Kong, versus Spring, Kawasaki. Ahora, la mala fe en las condiciones. Mala fe de una desviación de uno u otro es una negligencia, una refutación de llenar algún servicio contractual u obligación no expuesta a un equívoco siniestro, como unos derechos y deberes con algunos intereses de fines siniestros. Que tenemos la jurisprudencia. Ahora tenemos el contrato electrónico, que es uno de los más comunes. Usualmente los expertos notan que a diario ciertas páginas de internet o web hacen el encabezado: Accept the terms and conditions. Acepta usted los términos y condiciones de las transacciones. De igual manera, envuelve darle clic a un pequeño título intitulado Aceptar y Yes, sí. Termina usted, se ríe scrolleando en una pasada lista. Existe una serie de términos y condiciones. Si usted quisiera lo contrario, ligarse por esos términos, porque no los lee o firma cualquier cosa, indudablemente esto es una equivocación. Todos estos tipos de contratos electrónicos se ven a menudo en corte como los signatarios por clic, accept o yes. Actualmente existen esfuerzos por varios estados en el adoptar el Uniform Electronic Transaction Act. Los contratos de empleo o Employment Law Contract. Normalmente las relaciones laborales son netamente contractuales. Si alguien te oferta una oportunidad de empleo en alguna compañía, tú aceptas. Dicha oferta se ha ingresado en un contrato. Cuando todos los elementos de un contrato han sido satisfechos, entonces existe una oferta hecha y una aceptación por ti, con la consideración de los wages.
salario que tú vas a ser pagado al regreso de por su servicio. En ocasiones, los contratos por empleo, si existiera una oferta de contrato de empleo, será revisable, review, y analizada similar a cualquier otra estipulación contractual. En casos de breach o de rompimiento de contrato por cualquiera de las partes, va a resultar en un reclamo, claim o demanda, lawsuit, hecha por un rompimiento de contrato. Muy a menudo los contratos de empleo son puramente orales. El rompimiento del contrato, breach. El rompimiento del contrato es la falta de cumplimiento de un contrato legalmente exigible sin excusa legal. Existe la amenaza de un incumplimiento anticipado por un incumplimiento razonablemente esperado en el futuro. Cualquier tipo de incumplimiento puede ser motivo para la recuperación del daño, la rescisión del contrato o una orden de incumplimiento definitivo específico, una combinación de estos recursos en una acción judicial. Los daños se recuperan en una acción en la ley. La rescisión o la orden de cumplimiento específico se obtiene en una acción de inequidad. Si la acción es de equidad, requiere daños monetarios. Se pueden otorgar además otra reparación equitativa. En la mayoría de los estados se han abolido las distinciones procesales superficiales entre la ley y la equidad, pero la demanda que se presente debe contener declaraciones de hecho que establezcan una causa adecuada de acción, ya sea en la ley o en la equidad. Se puede alegar cargos alternativos en la mayoría de los estados. Defensa. Algunas defensas afirmativas, excusas legales que se pueden oponer en una acción de ley por daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato son: número 1, renuncia escrita o acordada en el contrato. Número 2, inconsciencia, venta de bienes, acuerdo de garantía del contrato u otro contrato sujeto a la Uniform Commercial Code. Renuncia, un acuerdo de satisfacción, pago o cumplimiento completo. Excusa por incumplimiento, la novación, el impedimento, la falta de consideración por parte del actor, el estatuto de los fraudes y el estatuto de limitación. Algunas defensas afirmativas pueden oponerse a la acción de cumplimiento específico de un contrato. Estas son: 1, el objeto del contrato no es único, porque los daños y perjuicios serían suficientes para indemnizar al demandante. El impedimento legal, los laches, que son una especie de prescripción, el fraude, la coacción, el error, la ilegalidad y otros. Ahora, para que los hechos, estado y causa por la acción de rescisión apliquen, deben incluir los hechos siguientes: el rompimiento, la anticipación al rompimiento, daños y perjuicios, el fraude, la coacción y el error. Para el derecho por daños y perjuicios en caso de incumplimiento, todos los deberes del contrato y todos los incumplimientos de estos deberes deben hacerse cumplir de conformidad con la ley de contrato.
Si una parte de un contrato no cumple una promesa, el remedio es una acción por incumplimiento de contrato y no hay derecho de la parte que no incumple a anular unilateralmente el contrato. Una demanda por incumplimiento de contrato en busca de daños monetarios es una acción legal. Una acción por incumplimiento de contrato presupone que la relación contractual finaliza debido a un incumplimiento material por parte de una de las partes y el demandante busca daños y perjuicios como sustituto del incumplimiento. Observación. El incumplimiento de un pacto puede dar lugar a una causa de acción por daños, pero no afecta la exigibilidad de las disposiciones restantes del contrato, a menos que el incumplimiento sea un incumplimiento material o total. Existe desacuerdo sobre si la lesión debe demostrarse como elemento de una acción por daños y perjuicios, por incumplimiento de un contrato. Existe autoridad de que el mero incumplimiento de un acuerdo que no causa pérdida al demandante no sustentará una demanda por daños y perjuicios, y que un elemento de la causa de la acción es que el demandante fue dañado por el incumplimiento alegado. Por otro lado, también se ha dicho que la responsabilidad en un caso de incumplimiento de contrato no depende de la prueba del daño, sino es completa cuando se demuestra el incumplimiento del contrato, como la ley presupone que el daño del incumplimiento de un contrato se otorga a menos daños nominales. La reexpresión apoya el último punto de vista, ya que establece que la parte lesionada tiene derecho a una indemnización por cualquier incumplimiento de una parte, contra la cual el contrato es exigible, a menos que la reclamación por daño haya sido suspendida o cancelada. Si el incumplimiento no causó pérdida, o si no se prueba el monto de la pérdida, se otorgarán daños nominales. Por supuesto, cuando es seguro que los daños han sido causados por un incumplimiento de contrato y solo el monto es incierto, no hay razón para negarse a encontrar responsabilidad y otorgar algunos daños. Una parte que incumple materialmente un contrato no puede entablar una acción por incumplimiento de contrato contra la otra parte contratante. Bueno, esto ha sido todo. Espero haya sido de su agrado. Con ustedes su moderador Albert Calnay. Espero que sigan adelante en su esfuerzo por proseguir con este subgrupo NAFA y con estas sus clases de homologación. Muchas gracias. Feliz fin y feliz inicio de semana. Hasta luego.